Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther y estoy aquí para hacer la lectura de Leo. Si lo tenéis como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona, os animo a que escuchéis esta lectura. Y para todos aquellos que queráis una lectura privada conmigo o un ritual para hacer que esa persona que tanto amáis vuelva, yo puedo hacerlo. Debéis escribirme a mi WhatsApp, que está en mi caja de descripción, contándome lo que os pase y yo os ayudaré aquí y ahora a cumplir vuestros sueños y también en otras áreas que podáis necesitar. Y bien, Leo, voy a dar paso a vuestra lectura con 4 barajas y un estreno. Que he empezado con Aries, una baraja de tarot maravillosa que os voy a enseñar. Se llama Padker Tarot y tiene unas ilustraciones muy positivas y coloridas como me gustan a mí. Magnífica. Y voy a dejar estas aquí aparte para utilizarlas después. Leo. Como sabéis, amigos míos, voy a comenzar con mi oráculo de 120 cartas con toda la información amorosa que estáis deseando recibir. Mis lecturas son atemporales, no importa que la escuchéis ahora o dentro de 6 meses, aunque le esté enfocando en esta semana de junio y próximos 3 meses durante este verano. Y Leo, que sé que también vais a cumplir años dentro de poco tiempo. Voy a dejarla aquí, Leo, y lo primero que haré es sacar unas iniciales para vosotros. Veamos, Leo. Y estas son la G, la M, la A, la N, la J, la D y la E. Decidme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o los de vuestra persona especial. Y os quiero decir desde aquí que quiero que adaptéis la lectura a vuestra situación. Tanto estéis en una relación de pareja estable, queráis encontrar un nuevo amor, deseéis saber sobre vuestra conexión de alma, llama gemela, vuestro ex marido, ex novio, ex mujer, también sobre aquella persona con la que estáis deseando encontraros y habláis en la distancia, o amáis a alguien desde hace muchísimo tiempo y necesitáis saber qué hay entre vosotros dos. Vamos a saberlo todo, Leo, y desde aquí os doy las gracias de corazón por estar aquí, por todo vuestro amor, cariño, likes, suscripciones, darle a la campanita porque así no os perderéis nada. Muy pronto voy a estar haciendo tiradas 24 signos cada semana, con nuevas barajas y oráculos que me han llegado. Impresionantes, amigos míos. Barajas de sueños y con mucha más información, no solamente en el amor, aunque cuando yo veo las cartas ya sé lo que viene para vosotros. Y desde aquí, como sabéis, lo primero que haré es invocar a mis guías espirituales, a Dios, a mis ángeles y mis arcángeles para vosotros, Leo, para que me den luz, verdad y justicia y también la unión que estáis buscando. Gracias también a todos los que me seguís desde el primer momento, porque sin vosotros y todos los que estáis aquí ahora no serían posibles estas lecturas. Y ahora sí, Leo, voy a empezar vuestra lectura. Voy a preguntar qué le depara a Leo en el amor en esta semana de junio y en los próximos 3 meses para Leo. Leo, que sois el sol en el tarot, energía masculina, todo el resplandor de este mundo, los sueños que se convierten en realidad. ¿Qué le depara a Leo en el amor en esta semana de junio y próximos 3 meses? Esta carta, amigos míos, habéis visto, se ha quedado como que estaba a punto de darse la vuelta. Yo la he cogido y siento que es para vosotros. Ni siquiera sabía, amigos míos, lo que había en esta carta. Ha sido mi intuición, porque otras veces, cuando no se da la vuelta, sabéis muy bien que la vuelvo a meter en la baraja. Y esta vez he dicho, no, tenía que estar aquí. Y como veis, estoy estrenando mantel con estas tiradas. Lleno de corazones y amigos, no es una casualidad. Si vais a ver el signo de Aries, de Cáncer, de Géminis, vais a encontraros con algo muy curioso. ¿Cómo es la primera carta? ¿Y qué están diciendo? Plenitud, 9 de copas, primer signo para vosotros. Piscis, aquí hay una persona, Leo, que te ama muchísimo. Puede que ni siquiera lo sepas, que está observándote, que te mira, que te piensa mucho y que está dispuesto, como veis en esta carta, a disfrutar contigo de la vida, a casarse, a tener un matrimonio, algo también legal. En la carta del Rider White aparece un hombre que está sentado, abierto de piernas, porque hay una inclinación muy grande contigo a tener relaciones íntimas. Su chakra raíz y sacro están abiertos. Hay una explosión
de intimidad y mucha lujuria, porque este número 9 también se encuentra en la sefirá de Yesod, donde está la luna, y a un paso solamente de la tierra, del 10, amigos, y siento que tanto el 9 como el 10 van a ser números muy importantes para vosotros, para terminar unos ciclos que estáis ahora, en este momento, finalizando y empezar otros. Y no lo haréis solo, sino con él o con ella. Y aquí viene él, con mucha abundancia, felicidad y alegría. Flores, si os gustan. Ambos habéis trabajado en lograr vuestra conexión amorosa y ahora estáis listos para pasar una vida llena de placeres y amor sin fin. Está aquí para ofrecerte todo lo material y también todos sus sentimientos, que están en 9 copas, muy llenas de lo que siente por ti. Y algo más, hay una faldilla y como os he dicho, esta carta también nos habla de subconsciente. Él te está pensando en las noches, cuando no te tiene y cuando va a dormir. ¿Lo estáis sintiendo, Leo? Porque algo está ocurriendo entre vosotros dos, una comunicación extrasensorial. Felicidad y plenitud con tu persona. Voy a poner aquí a Piscis. Maravilloso, y empezamos solo con la primera carta, Leo. No es una casualidad que estén saliendo todas estas cartas. Si podéis, aunque sean los primeros minutos, mirad las otras tiradas. Espléndido. Leo, alguien que te ama y seguramente se oculta. Ya está preparado para ti. Seguro que antes hubo un 8 de copas, alguien que se separó, que huyó, que te hizo ghosting, que no supo explicarte. O quizá te dio razones muy poco válidas o que eran muy superficiales para dejar la relación. Te sentiste mal y ahora tenemos el 9. Un número que yo amo porque representa a Dios. Si lo veis y estáis viendo secuencias numéricas como el 99 o el 333, esto ya lo tenéis hecho. Dios os ha concedido vuestro deseo. Creedlo, amigos míos. Voy a seguir. ¿Qué le depara a Leo en el amor en esta semana de junio y en los próximos 3 meses para Leo? ¿Qué le depara a Leo en el amor en esta semana de junio y en los próximos 3 meses para Leo? Karma, la carta de la justicia. Tengo aquí, amigos míos, Libra para vosotros. Os decía que pudo haber un 8 de copas. Ya os hablaba de rechazo, ghosting, falta de empatía. Una persona que pudo desaparecer o te dijo que prefería estar con otra persona. En otros casos no hubo explicaciones siquiera, sino que te bloqueó en el móvil, no te respondió nunca más, desapareció. Y esto es algo que nunca debemos hacer con una persona, porque os sentisteis, y puede que en este momento también sintáis este dolor, como esta chica está en esta foto, que yo quería ponerla en un modo de desesperanza, de no entenderlo, y a veces tenemos que esperar mucho tiempo para recibir esa explicación que tanto estábamos buscando, porque a nuestro cerebro, o a nosotros mismos, no nos gusta estar en la incertidumbre, no saber cuándo algo va a pasar o por qué lo hizo. Pero ahora con la carta de la justicia, como yo tengo el 9 de copas, va a haber un regreso de esta persona. Tú has vivido circunstancias difíciles en esta relación, pero ahora él vuelve para pedirte perdón y hacerse responsable de sus errores. Y quiero que lo toméis como una carta positiva, no como que estamos buscando venganza y ahora esta persona tiene que sufrir. Amigos míos, si queremos a alguien y aún no, nadie tiene que sufrir por otras personas. El amor es compasión y entrega. Eso es lo que significa para mí. No importa lo que haya hecho esta persona. Si estáis aquí en esta lectura y me decís en los comentarios, Esther, yo todavía lo sigo amando, pero sé que él no hizo bien, se fue o me engañó con otra persona y yo ni siquiera lo sabía. Sé que esto se tiene que reparar, pero se hará con palabras, teniendo conversaciones como adultos, no castigando a otro, porque la justicia de por sí ya es una carta muy dura, que está en la sefirá de Job, número 8, hablándome del brillante intelecto. En muchas ocasiones, como en otras, os digo que confiéis en vuestra intuición. Aquí es en vuestra razón. Tenemos que utilizar nuestra mente más lógica para pedir perdón, para no sentirnos culpables, ni hacer que los otros se sientan mal por nuestra culpa. Como si fuera también de un espléndido juicio final, sepamos entender a la otra persona y ponernos en su lugar. Este brillante intelecto lucirá como un as de espadas para obtener la verdad,
Por eso está en esta sefirá, amigos míos. Tengo un 8 y aquí un 9. Y yo siento desde el inicio que tenéis este número 10. Es un presentimiento. Tu persona regresará y ya no vas a sentirte más así, Leo. Perdónate a ti misma y también a él. Libra. Libra, amigos míos. Algo que debemos dejar también para amar incondicionalmente es nuestro ego. Sé que en algunos momentos hemos podido desearle a una persona, quizás en unos segundos, dolor, o que viviese lo mismo que nosotros. Eso realmente no le va a enseñar. Es como castigar a una persona. Yo no creo en ello, sino en la redención. Creo que todos podemos cambiar, que tenemos la voluntad de hacerlo, amigos. Sed fuertes y esperad esta reconciliación. Bien, Leo. 2 cartas muy hermosas juntas. Aquí hay una balanza donde el dios Anubis está presente, donde pesará no solamente su corazón, sino también el nuestro, para saber cuánta culpa tenemos. Dejemos que esté libre de ellas para poder iniciar otra etapa en nuestra vida. Leo. ¿Qué le depara a Leo en el amor? En esta semana de junio y en los próximos 3 meses. Leo, una reconquista. ¿Qué le depara a Leo en el amor? Amigos míos, esta carta ha saltado 8 de bastos, comunicación muy rápida por parte de esta persona. Sagitario, tengo un signo de agua, un signo de aire y ahora fuego aquí, a Júpiter. Y hemos tenido una superluna justamente en Júpiter, Sagitario. Alta energía creativa. Aquí tu persona te desea mucho con los bastos. Está hablando también de la intuición. Razón para obtener la verdad que te la dará tu persona y también que te guíes por lo que vas sintiendo. Leo, tú eres fuego también. Estás representando a todos los bastos. Canaliza y transmuta esta energía. Si no tienes relaciones con nadie, quiero que la empleéis para crear algo, porque podéis. Sois también como Leo o como un signo de aire, como los Géminis. Yo tengo mi ascendente en Géminis y podéis ser muy creativos. Todos lo sois. Noticias de tu gemelo, mensajes y llamadas llegarán pronto, amigos míos. Si estabais esperando de esta persona una comunicación que os dijese algo, va a ser muy inmediata. A través de un mensaje, un WhatsApp, esta persona yo ya siento que también te está vigilando, sabe mucho más de ti, de lo que crees con estas cartas y va a iniciar esta comunicación a través de un mensaje o una llamada. Será muy incipiente, 8 de bastos. Están 8 bastos sobre el aire y que también la tengo en la misma sefirá que la justicia, en la número 8. Con verdad y aclaraciones llega esta persona para ti. Va a ser pronto. Tengo aquí estas noticias de tu persona. Leo. Voy a poner aquí, amigos míos. Sagitario. Os decía que todos los signos, todos, tenemos inspiración y creatividad. Porque podemos transmutar nuestra energía más sensual, amigos. Así que empleadla. No la guardéis en vuestro interior. Es hora de que saquéis todas vuestras emociones. Hacer deporte, salir, ir a cenar, hacer algo que os guste mucho, porque es necesario. Si la acumulamos nos vamos resintiendo y sintiendo más pesados. Y veamos qué más, Leo, qué le depara a Leo en el amor en esta semana de junio y los próximos 3 meses para Leo. Veamos qué más, Leo, qué le depara a Leo. Mundo material, una persona que también está trabajando mucho, Leo. ¿Qué le depara a Leo en el amor en esta semana? Tengo aquí, casi quería salir y no la voy a sacar, amigos. ¿Qué le depara a Leo en el amor? Así se siente tu persona sin ti, trabajando mucho y con un 5 de pentáculos, sufrimiento y tristeza. Os he dicho que con la carta de la justicia había dolor. ¿Qué le depara a Leo en esta semana de junio y en los próximos 3 meses para Leo? Tu persona está echándote mucho de menos.
Encuentro como desde la primera vez que lo conocisteis. Así vais a veros. Después de esta distancia que ha habido, de pensar que no era posible, tu persona está aquí hablando, Leo. Así me siento yo sin ti, solo. Y una carta más que le depara a Leo en el amor en esta semana de junio y en los próximos 3 meses para Leo. ¿Qué le depara a Leo en el amor en esta semana? Estas son muchas. Bien. Búsqueda. Te estoy observando y buscando porque me preocupo por ti. Eso es lo que quiere decirte tu persona. Base de la baraja. Dar placer. Una persona que íntimamente ya lo tenía con el 9 de copas, luego además el 8 de bastos, hablándome del falo masculino. Tu persona desea verte aquí en la cama, teniendo intimidad en vuestro hogar, con mucha comunicación. No es solamente tener relaciones sensuales. Aquí hay juegos eróticos, fantasías, romance. Ellos quieren que sientas un placer infinito haciendo el amor y están dispuestos a complacerte sexualmente en todo. Él se siente muy masculino y sin embargo tengo estas cartas de impotencia, de mucha tristeza por estar alejado de ti. 5 de pentáculos y 5 de copas. Hablándome de Escorpio, de lo duro que es estar sin ti. Ha habido muchas lágrimas en todo este proceso, amigos míos. Quiero que me lo digáis en comentarios. Dolor, tristeza y desesperanza. Vuestra separación le causa un gran vacío. Se siente así, perdido. Tiene que cruzar un río, como indica la carta, y llegar a vuestro hogar. Entender que todavía quedan 2 copas levantadas con mucho amor. Y lo va a hacer porque, mirad, tengo unas de copas, Cáncer, Piscis y Escorpio, al lado de pérdida y también esta carta de búsqueda. Mundo material. Es una persona que también se apega a su trabajo, que asumiendo muchas responsabilidades, y siento que quiere hacerlo para desviar la atención de vosotras y vosotros. Mercurio, hablándome de los negocios, carrera, dinero, reconocimiento. ¿Qué está haciendo este hombre aquí? Está tocando el dinero, quiere algo más, conseguir mucho éxito. Y mientras que tu persona lo hace, tú también lo harás, Leo. Estarás dedicado en tus propósitos y en hacerte cargo de tu familia, si así lo estás haciendo, en tomar tus responsabilidades. 5 de pentáculos y búsqueda. Aquí tengo a Tauro. Una persona que siente mucha vergüenza y culpa por lo que te hizo. Ya tenía la carta de la justicia. Estoy hablando de alguien que no se atreve a entrar en una iglesia. Simplemente porque cree que Dios le ha apartado de ti y del mundo. Porque hay algo que te hizo y tú lo sabes bien y por eso se siente culpable. Hay mucha precariedad. Envíales amor a través de tus guías espirituales. 2 cartas que son un 5 situadas en Geburá, la sefirá más dura del árbol de la vida, hablándome de la adversidad que tenemos que cruzar para llegar a otras etapas. Debemos vencerlas y podemos salir de aquí. Vas a ayudar a tu persona. Tengo aquí a Tauro y Escorpio. Una persona que además, aquí tenía en pérdida, Escorpio, que te busca y eres como su primer amor cuando te conoció. Amigos, redes sociales, ayuda, observación. Ellos tienen mucho interés en tu vida y quieren ayudarte en lo que necesites. Te extiende la mano desde el cielo porque quiere llevarte al piso más alto. Puede que hayáis tenido algún sueño donde estáis en un edificio, puede que en la última planta. Si es así, es que vais a tener un triunfo. Es lo que tu persona quiere hacer contigo, llevarte. Te está mirando, sea a través de redes sociales, como un paje de espadas. Le intriga saber lo que estás haciendo y desea saber más de ti, pero además extender su mano y su corazón para ti. Puede ser con un perfil falso, que le pregunta a tus amigos o familiares. Encuentro como aquella primera vez que te conocí, amor mío. Nuevos comienzos, alta vibración emocional, fe en el futuro, un déjà vu. ¿Lo sentisteis cuando os visteis por primera vez? Que fue un flechazo, como... Quiero que miréis bien cómo la está observando a ella. Muy plácido, está sonriendo
y con mucha tranquilidad, como si la conociera de otras vidas. Eso sentiste tú también, Leo. Cuando tu alma o llama gemela te conocen, sienten una profunda conexión contigo, como un alma o llama gemela. Confía en vuestra relación y guíate por tu espíritu. Es hora también, como os he dicho, que confiéis en vuestra intuición. A través de la razón llegarán las revelaciones como si fuera un as de espadas. Tu persona quiere estar contigo, disfrutando de la vida, teniendo una relación de nuevo, una reconquista. Esta es la palabra que más me está resonando a mí en esta lectura desde que comencé. Reconquista y la alegría de vivir con este nuevo de copas. Estoy aquí con el flechazo desde esa primera vez y siento lo mismo por ti, ahora, en este instante. Esto es lo que quiere decirte tu persona, Leo. Y ahora sí, voy a sacar 2 cartas para saber qué más quiere decirte tu persona, Leo, desde el fondo de su corazón. ¿Qué quiere decirle esta persona a Leo? Y vamos a ver qué mensajes tiene más tu persona después de ver que está con lágrimas. Compromiso. 110 cartas, amigos. Veréis todas las sincronizaciones. ¿Qué quiere decirle esta persona a Leo? Vamos, otra carta más. Y ternura. Os he dicho que vuestra persona necesitaba mucha compasión. Chakra raíz, vuestro deseo, dar placer, 8 de bastos. Plenitud, la luna, también muy presente. Tú eres la persona con la que más he disfrutado haciendo el amor. Se vuelven a repetir cartas, amigos míos. Compromiso, no tengo dudas del amor que siento por ti. Te prometo mi amor en esta vida y en la siguiente. Encuentro que cuando yo hice mi baraja y lo he explicado, esta es la primera carta que yo hice, que la puse en primer lugar. Luego coloqué el 11-11 porque yo quería expresar cómo fue aquella primera vez que todos nos enamoramos. Y sé que podemos enamorarnos muchas veces, pero yo me estoy refiriendo a un alma llama gemela. Es única. No hay dos en el mundo. No se puede repetir, amigos míos. Mientras que estemos vivos, tenemos que estar con nuestra alma llama gemela. Creedlo y lo manifestaréis. Y tengo aquí ternura, con estas cartas de tanta desolación, lágrimas, copas caídas, llenas de sentimientos que hubo. Necesito un abrazo tuyo en estos momentos. Amigos míos, esto es lo que quiere tu persona. Y ahora sí, voy a sacar el tarot para saber. Voy a estrenarla, esta baraja también con vosotros. Y vamos a saber algo más. ¿Qué nos quieren decir las cartas? Amigos míos, esta ha salido disparada. No me ha dado tiempo ni siquiera a preguntar. Tengo aquí un rey de espadas en la base de la baraja, Acuario. Aquí aparece una chica, porque en esta baraja todas son mujeres, como veis. Rojo. Y cuando estoy viendo este sillón me recuerda a un modelo muy futurista y además con este tono rojo anaranjado. También lleva su capa y sus pantalones así. Una persona que siente mucho deseo por ti. Está sonriendo, aunque el rey de espadas es serio, habla cuando tiene que hacerlo y también tiene obligaciones en el mundo material, puede estar trabajando, teniendo más proyectos, encargándose de su familia, pero va a hablarte una vez que esté preparado con la verdad y va a ser también indulgente, muy compasivo contigo, va a explicarte por qué lo hizo. Y es que además, amigos míos, yo tengo al lado este 8 de copas del rey de espadas, Piscis, alguien que se fue con mucha fuerza. No entendisteis entonces por qué estas 8 copas, con tanto amor que teníais los dos, y él tomó la decisión, o ella, de irse. Ahora hay un regreso y también está la luna aquí. Estoy presintiendo desde el primer momento estos números y señales para vosotros, amigos. Un paje de pentáculos. Vendré a entregarte la tierra misma, el mundo material que yo tengo y mi alma. Cáncer, Piscis, Tauro, Virgo y Capricornio. Paje de pentáculos. El mundo, amigos míos. Capricornio, Saturno. Aquí, logrando el éxtasis y todo lo que deseáis. Podéis llegar, todavía quedan unos ciclos para conseguirlo, amigos míos. La luna también, que es vuestra parte más femenina, si sois hombres también os acompaña. Hermosa en los rituales, pedidle a la luna porque tiene mucha fuerza.
también es fértil y creciente, intuitiva y sabia como la alta sacerdotisa, que está en los sueños, os está mandando mensajes, no solamente vuestra persona, sino vuestros guías espirituales, que estáis recibiendo a través de ellos, porque cuando tengo a la luna delante, sé bien que algo estáis percibiendo, amigos. Y tengo aquí el 6 de bastos. Está hablándome de Leo. Victoria, esta es la carta que ha saltado disparada para todos vosotros. Esta chica, mirad cómo está aquí, lleva una corona de laureles que anuncia triunfo porque vais a estar con vuestra persona. Vais a tener obstáculos, es cierto, porque esta persona de aquí ha podido tener otras relaciones, un trabajo, falta de dinero. No ha sido todo tan fácil, porque nunca lo es. Generalmente no, amigos. Y sin embargo los dos habéis logrado superar este 5 que os he dicho que era tan difícil. Pruebas. El 6, que está la Sefirá de Tiferet, alumbrado también por el sol, como sois vosotros, mucha energía masculina, os trae esta victoria. Pero antes, veis aquí hay una pompa fúnebre, hay que hacer sacrificios, dejar el ego, el llanto y la soledad. Creed firmemente que esto será así. El 6 de bastos viene para triunfar. El 6 donde todos los caminos se reúnen, o todos los sefirot unidos, ahí en el 6, en el pilar del equilibrio. Triunfo para todos vosotros, lo superaréis. Una carta muy hermosa. Voy a poner aquí a Leo, amigos míos, que sois vosotros. Esta la tenía duplicada. Y ahora sí, amigos, voy a sacar una carta de esta baraja para saber qué más nos tiene que decir sobre vosotros. Bastos, confiad en la intuición. Fijaos, os había hablado en ese 8 de bastos y ahora tenéis ese 6, que sois vosotros. Y bien, Leo, una carta más para vosotros. Veamos, Leo. Capricornio. Para mí, estoy hablando como si fuera el mundo, el arcano mayor número 21. Dolor. Pasad a otra cosa, si tenéis que cambiar o renunciar a ella, como este número 6, 6 de bastos. Alguien que podría estar también dentro de esta relación o lo ha estado, coqueteando con tu persona. Va a haber cambios para ti, Leo. Esto estoy viendo este número nuevo como 9 al principio y este pentáculo con todos los elementos de la tierra para ti. Unos principios en vuestra relación. Aquí hay alguien que también que podéis tener alrededor vuestro, un admirador, el Playboy. ¿Qué te dice más? Te echo de menos. El consultante que podéis ser vosotros. Vuestras cartas son estas que están muy asociadas al 5 de pentáculos y al 5 de copas. ¿Qué ocurrió, Leo? Vuestro corazón y el de esta persona también se abrieron. Ha habido mucho dolor. Estáis algunos en un momento de querer repararlo. También con lágrimas. Vais a vencer. Está bien que lloremos porque eso nos libra de nuestras emociones. Pero no siempre. También debemos sonreír en esta vida. Capricornio, un signo muy material, como el mundo. Aquí alguien viene dispuesto con mucho enfoque en el mundo material, que es lo que yo veo, con progresos. Os he dicho, os falta muy poco para llegar a la tierra. El número 10, Malchut, la sefirá donde todo sucede y se manifiesta, donde está la templanza y la rueda de la fortuna. Amigos, creed en Capricornio, porque todos somos uno, sintiéndonos unidos en un inconsciente colectivo. Cuando llegamos a este arcano mayor es que hemos ascendido como alma pura. Vais a tener lo que vosotros deseéis, creedlo. Y todas aquellas pruebas que hayáis vencido os darán como lección que estamos en este mundo para madurar y ser mejores. Bien, amigos míos, pues hasta aquí he llegado con vuestra lectura. Quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados. Yo desde aquí os mando muchos besos, abrazos, mis bendiciones. Quiero que seáis felices toda esta semana de junio, que disfrutéis también del verano y nos iremos viendo porque voy a hacer más lecturas con nuevas barajas, como os he dicho. Y gracias de corazón por todo lo que hacéis, por ser tan cariñosos y siempre que pueda os estaré respondiendo. Pues bien, Leo, nos veremos en la próxima lectura y sed felices. Gracias de corazón.